Shalom, Braja, Shavua Tov, Mevorach. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 58 del Tratado de Baba Kama. Vimos en la Mishnah que si un animal caía dentro del jardín de otra persona, es decir, ¿qué quiere decir caía? Caía por accidente. Meshalemet mashe nehenet. Paga aquello de lo que tuvo beneficio. ¿A qué se está refiriendo? Se refiere a que el animal cayó dentro del jardín, cayó sobre, por ejemplo, frutas de alguien, del dueño de ese jardín. Bien, las estropeó. Entonces, ¿qué provecho sacó? Sacó el provecho de que el animal, al caer dentro del jardín del otro, no se murió. Entonces, lo que el animal dañó cayendo, que amortiguó su caída y que le produjo un beneficio, esto es lo que tendría que pagar. Amar Rab, dijo Rab, Benachbetá, es decir, que cayó sobre las frutas. Abalajla, pero si se comió las frutas, afilu, mashene, mashenenet, perdón, enameshalemet. Ni siquiera paga aquello de lo que sacó provecho si se lo comió. Lema Rab, ¿qué vamos a decir? Que Rab va según su punto de vista. De Amar Rab, que dijo Rab, que está exento el dueño de las frutas, en otro caso que vimos anteriormente, que porque podía haber traído el argumento y decir, allá la shelotojal, el animal tendría que no haberlas comido. Entonces aquí también, el dueño del animal, al jaraí al agilat behemto, es, podría haberle dicho, mira, que las frutas no hubiesen estado ahí, mi animal no se las habría comido. La Gemara rechaza y dice, no, hombre, ¿qué vamos a decir? Yashta, ¿acaso son similares estos casos? Emur de Amar Rab Hatam. Vamos a decir que aquello que dijo Rab ahí, es decir, que la persona podría argumentar, Ayala Shelotohal, que el animal podría no habérselo comido. ¿Es solamente en qué caso? Ajá, de Itazka hi, es decir, en el caso en el que el animal salió dañado, porque comió en, en el dominio del dañado. Bien. Sheachla beatzma benizga meachilata. Ella, es decir, el animal por sí solo comió en el dominio del otro y se dañó. De matze amarle mare de pere, que el dueño de las frutas le podía decir al dueño del animal que, pues, que el animal no hubiese comido. Por lo tanto, lo meshalemna, no voy a pagarte. Sheayala shelotojal, porque el animal tendría que no haber comido. Pero aquí en este caso, le azuke hi harine, cuando ella come y daña a otros, diftira le shalume. Vamos a decir que está exenta este animal de pagar. Mi amar, ¿acaso eso es lo que dijo Rab? Ela, entonces explica la Gemara las palabras de Rab de otra manera. Y dice, lo mi valle que amar, lo mi valle, en realidad la Mishnah o la explicación de Rav se entiende como lo mi valle. ¿Acaso vas a decir, sí? No, ni siquiera haría falta explicar así. Es decir, lo mi valle, en sarich lomar sheim, no es necesario decir ni siquiera que si ajla, si se comió las frutas, seguro de meshalemet, mashenenet, seguro que tiene que pagar lo que sacó provecho. Aval, pero nachbat, Nachbetá, si el animal cayó sobre las frutas, entonces ahí, Mehamat Ken, lo nizika benefilata, y por causa de que cayó sobre las frutas no se hizo daño en su caída. Emma, ¿qué voy a decir? Que el dueño del animal no tiene la obligación de pagar sobre las frutas que se echaron a perder, porque no es un provecho 100% del animal. Ela, entonces, Mabriach Ari Minexeja Berohu, es decir, es como el caso de alguien que aleja a un león de de los bienes de su compañero. Uma, es decir, Shen Javero Meshalem lo alcaj. El compañero no le paga por eso. Uma Shenehenet, Nami lo Meshalem. Entonces tampoco por lo que sacó provecho tendría que pagar. Kamash Malan. Por eso la Mishnah nos enseña
que si cayó sobre esas frutas, también tiene que pagar porque sacó provecho. ¿Qué provecho sacó? Que ese animal no tuvo después el dueño que pagar al veterinario o todo lo que tuvo que, todo el daño que se hizo el animal por ello. Emma, Ajiname, pregunta la Gemara. Entonces también que esté exenta de pagar de este caso. Es decir, Sheye Patur Lefi Haemet Mitam Mabri Ahari. En realidad, entonces debería estar exento de pagar por el mismo motivo que estás diciendo, como aquel que espanta al león. Responde la cámara y dice, no, no son exactamente los mismos casos. ¿Por qué? Mabri Ahari Javeró, el que espanta al león de los bienes de su compañero. Midatohu, él lo está haciendo a propósito. Es decir, la persona va y aleja al león. Hay, pero aquí el dueño del jardín lo midato, es decir, no puso esas frutas ahí para que si cae un animal no se haga daño. Entonces, Inami, entonces también tenemos que preguntar, dice, me habría Jari, minixeja veró, litle efseda. Es decir, el que ahuyenta a un león de los bienes de su compañero tampoco tiene una pérdida. Hay, y aquí, pero aquí el dueño del jardín, Itlev Pseda, tiene una pérdida porque esas frutas se echan a perder. Ahora, explica la cámara, Ejinafal, ¿cómo es que ese animal se cayó dentro del jardín? Rav Kana dijo, Sheujlaka bememe raglea. Es decir, que se resbaló por su orina. El animal hizo sus necesidades, pisó sobre ello, se resbaló y cayó dentro de ese jardín. Rabamar, Shedejafta Jaberta. Raba dice que otro animal lo empujó dentro del jardín. Y explica la cámara. Mande a Shedejafta Jaberta, aquel que dice que lo empujó otro animal, Onesu, es un caso de fuerza mayor y por lo tanto está exento. Con Sheken, Ujleka, Bedraglea, entonces con mucha más razón, si es que se resbaló con su orina. O mande a Mashe Ujleka, Bedraglea, y aquel que dice que se resbaló con su propia orina, solamente en ese caso es que está exento. Abal, Dajafata, Jaberta. Pero si otro animal la empujó, ¿sí? Pasha, Umeshalemet Mashi indica. Entonces ahí cometió algo punible y tiene que pagar aquello que dañó. Porque llamarle, ¿qué le va a decir el dueño del patio, del jardín, al dueño del animal? Iba y el abure, jada jada. Tendrías que haber hecho pasar los animales uno por uno y no que se aprieten de tal forma que uno podría llegar a empujar al otro. Dice la Gemara, Amar Rabkana, dijo Rabkana, lo shanu, esto que fue enseñado, no fue enseñado que tiene que pagar aquello que sacó provecho más que cuando ela beota aruga. Es decir, cuando dice aquí que sheachla beota aruga shenafla letoja. Es decir, cuando comió dentro de ese montón de frutas en el cual cayó. Porque que van, shenefilatá, haitá beones, porque el hecho de que cayó ahí fue por causa mayor, por fuerza mayor. También el hecho de que comió también es un ones, se considera fuerza mayor. Abal, pero si fue y comió de un montoncito y de otro montoncito, Meshalemet Mashizika, ahí tiene que pagar lo que dañó. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan, Afilu, me aruga la aruga, Vafilu, Kol Hayom Kulo, HTC, Betachzor la da. Es decir, Rabbi Yohanan dice que incluso si fue de un montón a otro montón y comió de uno y del otro, incluso si comió en ese jardín todo el día entero, está exento de aquello que dañó, hasta que salga del patio, del jardín y vuelva a estar en conocimiento de sus dueños. Quiere decir que el dueño sepa, aquí está el animal que se me perdió. Amar Raspapa dijo Raspapa, lo tema, HTC la da'at. Es decir, eh, de lo que viene a explicar Raspapa es aquello que dijo Rabbi Yohanan, que no tienen que pagar hasta que Ashetetze betachzor le da'at, hasta que salga del lugar y vuelva al conocimiento del dueño. No vengas a decir que la explicación Ashetetze la da'at
hasta que vuelva conocimiento. Betachzor la da'at, es decir, que vuelva al, al patio con el conocimiento del dueño. Ela, está la da'at, es decir, sheyadeu mi yetziata minakina, que se sabe que salió de ese jardín. Afalpisha Hazra, Shelo la Da'at. Y ahí, si vuelve, aunque sea sin que los dueños no lo saben, el dueño del animal, ahí, ahí sí tendría que pagar. ¿Por qué? Maitama, ¿cuál es el motivo? De llamarle, le va a decir el dueño del jardín que van de Yalfa. Ahora, ¿qué pasó? Ella aprendió que en ese lugar hay comida. Kolemat de Mishtamta. ¿Sí? Siempre que ella va a tener la posibilidad de escaparse del rebaño, lehatam rahata. Va a venir aquí es donde va a correr para venir a comer. Pues en ese caso, ya no. Si ya salió y ya sabemos que salió de ahí, si vuelve, entonces el animal, ahora sí el dueño es culpable porque tendría que cuidarlo mejor. Yarda kedarka bezika. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Si cayó Kedarká en su forma normal dentro de ese jardín y causó un daño. Meshalemet Mashe Izika. Paga aquello que dañó. Va de Rabbi Yirmiyah. Preguntó Rabbi Yirmiyah. Yardá Kedarká. Ese animal cayó en su forma Izika Bemeleda. ¿Cuál sería, por ejemplo, si llegó a causar un daño? ¿Por qué? Porque al caer ahí, de repente se puso de parto. Es decir, que rompió aguas. Y con esas aguas que rompió, ¿qué hizo? Causó un daño a todas las frutas que estaban ahí esperando para ser vendidas, porque ya no las va a querer comer. Mahu, ¿cuál sería entonces la ley? Ali va de Mandamar según el punto de vista que dice Shetejilato Bepshia Besofo Beones Hayab, que cuando algo se empieza por una negligencia, pero termina por una fuerza mayor, tiene que pagar. Loti Baila. Entonces ahí ni siquiera tienen la duda. Que aquí también tienen la obligación de pagar. Kiti Baila. ¿Dónde está la duda? Ali va de Mandamar según el punto de vista que dice Tejilato Bepshia Besofo Beones Patur, que algo que empieza de una manera punible, pero termina causando un daño por fuerza mayor, estás exento. May, ¿sí? ¿Cuál sería la ley en este caso? Mi ambrinan, ¿acaso vamos a decir que van de Tejilatov y Pshia, Besofobeones? ¿Acaso vamos a decir que porque el principio es punible y el final es fuerza mayor, Patur está exento? O Dilma, o a lo mejor, Ajá Kulab Shiahu, a lo mejor aquí todo lo que pasó fue por negligencia y es punible de que van, de Kajaze, de Keribá le Melad. ¿Por qué? Porque puesto que el dueño del animal, al darse cuenta que está cercano el animal a dar a luz, y le natura, tendría que haberlo cuidado mejor. Uliste mure begabá. Y tener cuidado con ella. Teiku, la Gemara queda en Teiku, es decir, tenemos que esperar, queda en duda hasta que llegue el Yahweh Naví Bezrat Hashem mañana y nos explique cuál es la respuesta. Ketzad Meshalemet Mashe Izikab, también vimos en la Mishnah, cómo tiene que pagar aquello que dañó, que dijimos, se evalúa cuánto cuesta un BCA de ese campo y cuánto cuesta un BCA con las frutas y la diferencia es lo que tiene que pagar. Pregunta la Gemara. Menahane Mile, ¿de dónde aprendemos esto? Que se evalúa el daño con referencia a un campo más grande y no según lo que dañó en sí mismo. Amar Rav Matna, dijo Rav Matna de Amar Kra, dijo el versículo, Ubiervis de Ajer, es decir, que él mandó a sus animales y el animal comió en el campo de otro. Melamed Sheshamin al Gav Sadeajer. Aprendemos de aquí que se evalúa según el valor de o en función de otro campo. Es decir, Et Shibuy Haaruga Shenizeka Kehelek Mishetach Gadol Yoter. El montón que fue dañado se evalúa en función de una cantidad de un espacio mucho mayor. Entonces pregunta la Gemara, Hay ubier Ajer, y este que dice que fue y comió en el campo de otro. Mi baile, a lo mejor lo necesito para otra alajá.
Le afuque resulta rabim para excluir el dominio público, que el diente no es, uno no es culpable por el daño que causa el diente en el dominio público. La Gemara responde, dice, no, Inken, si fuese así, si Lichtov Rahamana, la Torah hubiese escrito, hubier de Javeró, es decir, y comió en el campo de su compañero, Inami, o también hubiese escrito, hubier Sadeajer, y comió otro campo. Mai, ¿por qué dice bis de ajer en el campo otro? Para enseñarnos, Sheshamin al Gav de ajer, que se evalúa en función de otro campo. Pregunta entonces la Gemara y dice, Emma, ¿y por qué no decimos kul leaji judeata? Que todo el versículo bis de ajer viene justamente a enseñarnos esto, que solamente eh, ללמדנו רק על אופן ערכת הנזק כחלק יחסי מהשדה, es decir, que cómo se va a evaluar el daño como una parte del porcentaje del campo y no sobre el lugar donde causó el daño. Le afuque resulta rabí menalan, porque si fuese así, excluir el dominio público de dónde lo podría excluir. Responde la Gemara y dice, Inken, si es así, lichte berrahamana, la Torah debería haber escrito Gabe Tashlumin en cuanto a la ley del pago. Bekach, Sheya Katuv, y ahí donde dice Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viñedo tendrá que pagar desde Ajer, del campo de otro. La Malid de Katve Rahamana Gabe Ubier. Entonces, ¿por qué la Torah lo escribió con respecto a la acción de que fue y comió del campo de otro? Shema Minatarte. Por eso ven y deduce de aquí que viene ese versículo para decir las dos cosas. Muy bien. Eji Shaiminan preguntó la Gemara. Entonces, ¿cómo evaluamos? Amar Rabbi Yossi Barjanina, dijo Rabbi Yossi Barjanina, Sea Beshishim Sein. Es decir, se evalúa cuánto vale una SEA, el espacio de una SEA, dentro de 60 Sein. ¿Sí? Es decir, en una superficie de 60 Sein, ¿cuánto vale una SEA? Rabbi Yanai Amar, Rabbi Yanai dice, se evalúa Tarkav, es decir, un Tarkav es media sea, Beshishim Tarkavin, en 60 Tarkivin, es decir, en 30 Sein. Y Hizkiya dijo, Kelach Beshishim Kelachin. Un Kelach es la mitad de un Tarkav. Muy bien. Ahora pregunta nuevamente la gana. Métibe trajo una oposición de una vereita. Si el animal comió cab o cabaim, una cantidad de un cab o de dos cabim, un cabaim, ¿sí? Que están esparcidos por todo el campo. En ombrim teshalem de mehen. No se dice que va a pagar el precio de esto. Era roimota que iluhi aruga ketaná. Se considera que ese cab o esos dos cabim no se consideran todo el campo, sino que se considera como que es un montoncito dentro del campo. Mesha'arimota y se evalúa, ¿sí? Ese montoncito, ¿cuánto vale con las frutas y sin las frutas? Mailab, ¿acaso no es bifne atzma? Es decir, eh, perdón, estaría diciendo que se evalúa según lo que comió, bifne atzma. Y esto contradice todas las opiniones, porque todas las opiniones nos dicen que se evalúa según la superficie más grande multiplicado por 60. La Gemara rechaza y dice lo, beshishin. Es decir, eso se evalúa dentro de una cantidad de un espacio 60 veces mayor de lo que comió. Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios una veredita. En Shamin Kaab, mi pene shemashbijo, velo betkor, mi pene shepogumó. Es decir, no se evalúa sobre un CAV, una cantidad de un CAV, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a provocar que la persona que fue dañada gane mucho más. Y no se evalúa un betcore es 30 sein, es una cantidad enorme, un terreno muchísimo más grande. ¿Por qué?
porque ahí va a salir perdiendo. ¿Cuánto es un, un metro cuadrado sobre una hectárea? Bien. O si es un metro cuadrado sobre tres. Bien, esa sería la comparación, por ejemplo. Entonces, Maika Amar, pregunta entonces la cámara, ¿qué vamos a decir? Amar la papa, Ajik Amar, así es como hay que decir. En Shamin, Kab, Beshishim Kabim, no se evalúa un Kab en 60 Kabim, Pene Shemashbiach Mazik, porque ahí sale ganando el que dañó. Velo Kor Beshishim Korin, y no se evalúa un Kor en 60 Korin, Pene Shepogem Mazik, porque ahí sale perdiendo el que dañó. Pregunta la cámara, Matkifle, Rabuna, Barmanoach, Hay, velo Batkor. Esto que dijo entonces esta veraitá y no un Betkor, eh, ¿sí? Harelefi Pirush, según esta explicación. Velo Kor, mi baile. Debería haber dicho, y no se evalúa un Kor. Es decir, no se evalúa un Kab dentro de 60 Kabim y no se evalúa un Kor dentro de 60 Kabim. ¿Por qué dijo y no un Betkor? El Amar Rabuna, Barmanoach, Mishme de Rab Aja, Bere de Rab Ika. Dijo Rabuna Barmanoach en nombre de Rabaja, el hijo de Rab Ika. Ajikatani. Así es como hay que enseñarlo. En Shamin Kav, no se evalúa un Kav, Bifne Atzmo, mi pene Shemashbiach. No se evalúa un Kav por sí solo, por el Kav en sí, porque ahí saldría el dañado. Velo Kav, Bebet Kor, y no se evalúa un Kav, un volumen de Kav dentro de un Bet Kor, mi pene Shepogem Nizak, porque ahí sale perdiendo, porque es una cantidad muy pequeña con respecto a todo lo que se va a evaluar. Ela Beshishim, sino que siempre se multiplica por 60. Ahora, cuando nos cuenta la cámara, Hau Gabra de Katz Krashba Mejabre. Una persona, Karat Dekel Misadeh Javero, es decir, cortó una palmera del campo de su compañero. Atale Kameh de Resh Galuta, se fue a ver al exilarca, al Resh Galuta, al presidente del pueblo de Israel en Babel. Le din para que lo juzgue. Amarle, le dijo Resh Galuta al que dañó. Le di Hazili, ¿sí? Yo mismo vi ese lugar de la palmera. Utlata, tlata, bequina, abu kaime. Y tres palmeras estaban en un solo lugar. Vehabu shabu, y ellas ya sabían todas juntas, me azuze. Valían las tres juntas 100 zuzim. Por lo tanto, zil, havle, tlatin, utlatin, vetilta. Por lo tanto, ve y págale 33 y un tercio de Zuz, Shezeu, Shelish, Mimea Zuzim, que es un tercio de 100 Zuzim. Es decir, si valía 100, ¿por qué? Porque en ese lugar crecen tres palmeras, cortaste una, tienes que pagar un tercio. Amar, entonces dijo el que dañó, Gaber Galuta, de Daen Dina de Parsaa. Es decir, donde el rey Galuta, él legisla según la ley de los persas. La Malí. Entonces, ¿por qué vino aquí al juicio? Atale Kamed de Rav Nachman. Se fue a ver a Rav Nachman. A Marle le dijo Rav Nachman. ¿Qué dijo? Se evalúa esta palmera, Beshishim, entre 60 palmeras que son como esa. ¿Cuánto vale la palmera dentro de 60 palmeras como ella? Amarle Raba y Mambrú, y dijeron los sabios, para facilitar, para alivianar al que dañó, Shemarihim Beshishim, que se evalúa dentro de 60 partes. Benizque Mamón, eso fue dicho con respecto a los daños que se hizo sobre una propiedad, sobre algo que causó un daño económico. Y Mambrú Benizque Gufó. Entonces, ¿qué van a decir? Que se evalúa cuando hay un daño que se hace sobre la persona en sí misma. Amarle a Valle le Raba le preguntó, le dijo a Valle Raba, Benisque Gufó, Maida Atis, ¿cuál es tu opinión con respecto al daño sobre el cuerpo de la persona? De Tania, pues enseñó en una verita, Amabkir,
Carmó, Sheljaberó, Semadar. El que daña la vid o el viñedo de su compañero cuando las uvas están Semadar. Es decir, que las frutas están empezando a dar flores. Roín Oto se fija, uno, en este viñedo, Kama Hitayafa Kodemleka Lejen, ¿cuánto valdría antes del daño? De Kama Yafa Leajar Miken, ¿y cuál es el valor de este viñedo ahora que ya fue dañado? Veilu Beshishim Lo Katane. Pero de aquí, Mikan Atalomed, Al Adam Sheizik, Sheroim Etanezek, Kefi Sheu, Velo Shamim Lo Beshishim. Vemos aquí que cuando es un hombre el que dañó, se evalúa el daño que hizo y no en función de las 60 partes que hemos visto con los animales. Sin embargo, Atuga behemto, cuando vamos según el animal, Nami Milo Tania Kihai Gavna, ¿acaso nos enseñó también de esta forma? De Tania, pues enseñó en una vereita. Un animal, Shokatma Netia, que rompió una plantación o un árbol joven, ¿sí? Rabbi Yossi dice, Gozre Gezerot Shebirushalayim, los que estipulaban las leyes en Jerusalén, dicen, Omrim, Netia, Bat Shenata, Shete Kesef. Una plantación en su primer año tiene un valor de 2 monedas de plata. Bat Shete Shanim, en su segundo año de crecimiento, Arba Kesef, vale 4 monedas. Ajla, Haziz, si el animal comió de la cosecha cuando está empezando a crecer, Rabbi Yossi Galileo Omer, Nidon Bimshuyar Shebo. Es decir, esperamos a que el resto de la cosecha se madure bien y según el valor de eso se evalúa lo que comió el animal. Y los sabios dicen, Roimota, se mira ese campo con la cosecha, cuánto vale y cuánto vale ahora que fue dañado. Kama itayafe, be kama yafahi, cuánto hubiese costado y cuánto cuesta ahora. Y la diferencia es lo que tiene que pagar. Ajlase madar, si el animal comió las frutas cuando están empezando a crecer, Rabbi Yoshua, Omer, dijo Rabbi Yoshua, Roin Otan, es decir, se valora las uvas que fueron comidas, Kilu Navim, como si ya estuviesen totalmente maduras, Veomdot, Libatzer, y que ya están listas para ser vendimiadas. Bajajamim Morim, y los sabios dicen, Roin se evalúa, Kama Haitayafa, Bekama Hiyafa, es decir, cuánto hubiese costado o cuál sería el valor antes del daño y cuál es el valor ahora después del daño. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon ben Yehuda dice, Mishum Rabbi Shimon, en nombre de Rabbi Shimon, Amé de Marim Amurim, ¿de qué caso estamos hablando? Bisman, Sheachla, Lulve, Gefanim, Veyijure, Tenim. Es decir, en el caso en el que comió las hojas de la vid o las hojas de los higos, que todavía no sacaron frutos, pero Abal, Ajla, Pagim, pero si comió hojas de higos, perdón, higos en sí mismo, pero que todavía no están maduros, o Boser, o comió uvas que no están maduras, Roino Tankeilu, Anabim, Veomdot, Libatzer, se los considera como que son uvas ya maduras y que están listas para ser vendimiadas. Concluye entonces Abaye sus palabras y dice, Katane Mihat, de todas formas, nos dice la Bereita, los sabios dicen, Roim tan kama haitayafe be kama hiyafa, que se evalúa cuánto hubiese costado y cuánto cuesta ahora después del daño. Velo Katane, y no fue enseñado que se evalúa Zot Beshishim en 60 partes. De todas formas, no lo relaciona con las 60 partes. El Amai Itlach Lememar. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes decir? Que a pesar que no especifica esto la vereitá, de todas formas la intención es que se evalúa Beshishim, a Hanami. Entonces aquí también la vereitá que está hablando del hombre que daña, ¿cuál es la intención de la vereitá? Que se evalúa el daño sobre 60 partes. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro DAF. Que tengamos Shavua, Tobu, Abrah, Hizku, Veimso.